Hola hermanos, bienvenidos a la serie Desafío a Servir, clase número 11, parte 1, la influencia de los siervos. Antes de entrar en este tema y saber cómo podemos influir ante la sociedad como siervos, es importante que conozcamos el medio ambiente en el que vivimos, saber cómo está la sociedad hoy en día. Y para ello vamos a ver 3 puntos importantes. Bien, comencemos. Número 1. Tiempos peligrosos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7, dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Muy bien, vamos a estudiar un poquitín este pasaje bíblico. Los tiempos peligrosos no son únicamente de los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. A lo largo de la historia sabemos, y si buscamos hechos históricos, siempre ha habido tiempos peligrosos. Quizá en algunos se han manifestado de una gran manera más que de otros, pero no podemos negar que en nuestros tiempos podemos encontrar estas características en muchas personas, que se aman a sí mismos, solamente buscan lo suyo, únicamente trabajan, laboran o realizan alguna actividad por beneficio propio y no por los de una sociedad. Vemos a mucha gente que está cautiva, atrapada en las riquezas, que solamente busca acumular y que ni siquiera lo disfruta para él o para su familia o para una sociedad. Simplemente tiene el objetivo de acumular. Entre más tenga, se va a sentir mejor, pero no saben o no recuerdan o no quieren ver que cuando ya no estemos en este mundo, nada de esas cosas que hemos acumulado se van a ir con nosotros, se quedan en esta tierra. Son más de 20 características que se mencionan en este pasaje que nos muestran cómo está una sociedad, que es un peligro constante el que vivimos. Y no solamente es importante saber cómo son los demás, sino entender y quizá hacer un checklist con nosotros mismos, si alguna de estas características la tenemos nosotros. Cada uno de nosotros en su propia casa debe saber y entender y estudiar y pedir a Dios que estas características de personas malas, de personas peligrosas, no estén en nosotros y trabajar en ello. Podemos ver las noticias, leer el periódico, informarnos, quizás hasta a través de redes sociales, y ver cómo está nuestro país, cómo está nuestra colonia, cómo está nuestra calle, cómo son nuestros vecinos, cómo somos cada uno de nosotros. ¿Tenemos alguna de estas características? Llevémoslas a Dios. Tan solo la desobediencia a los padres, quizás lo más común. Y de hecho se nos puede hacer tan común que podemos decir que es normal. Pero no es así. Dios dice que obedezcamos a nuestros padres y que esto nos traerá bendiciones a nuestra vida. Un mandamiento con promesa. Pero ¿qué tanto lo llevamos a cabo en nuestra vida diaria? Dice que hay gente que es blasfema y así es. Vemos los movimientos actuales que hay en nuestros tiempos y ninguno de ellos considera a Dios. Nosotros como siervos en todo momento debemos considerar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Si entendemos esto, podemos avanzar
pero si no, entonces estamos teniendo un gran problema. El verso 6 me causa un poco de curiosidad de alguna forma, porque también es lo que vivimos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y quizá no solamente las mujeres, también hombres. Con estas temáticas de la diversidad sexual, con estas temáticas de homicidios, de secuestros. Y eso pasa porque no estamos dando lugar a Dios en nuestras vidas. No inculcamos a los hijos, o aún en nosotros mismos, una vida cristocéntrica. Vemos en las noticias tantos secuestros, mujeres desaparecidas, aún hombres. Las violan, las matan, tienen hijos que a lo mejor no desearon, y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con el aborto ni nada de eso, pero se puede evitar teniendo una mentalidad conforme a Cristo, vivir conforme a su voluntad. La segunda característica, la corrupción. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así como éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. La corrupción no solamente tiene que ver con el uso o con el manejo del dinero, tiene que ver con las influencias y el entendimiento. Si alguna persona tiene cierto poder adquisitivo, va a usarlo a su favor, pero jamás va a entender que está haciendo un mal. Dios nos dice que seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos hombres rectos, que seamos influencia, y esto tiene mucho que ver. En el momento en el que nosotros comenzamos a corromper la palabra de Dios, estamos dejando de hacer la voluntad de Dios. Y ese plano espiritual pasa a uno natural. Y comenzamos a corromper muchas cosas, demasiadas, cualquier cosa. Y si nosotros no hacemos o atendemos la palabra de Dios, entonces estamos corrompidos por el mal, por la maldad que hay en este mundo. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos amigos del mundo, entonces nos hemos constituido enemigos de Dios. Y no queremos eso. Queremos ser amigos de Dios, que es un título que Él nos da. No se lo da a cualquiera. Debemos sentirnos honrados. Y si somos amigos, entonces es necesario que no corrompamos la verdad de Dios, que no corrompamos nada de lo que nos rodea. Y es un trabajo quizá arduo, pero es algo que podemos hacer. Cuando Cristo vino, dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla. Y si Él nos dio el ejemplo, entonces también nosotros podemos hacerlo. No seamos insensatos delante de Dios, no seamos insensatos en nuestro hogar, no seamos insensatos en la sociedad. Porque si nosotros actuamos con insensatez, otros también lo van a hacer para con nosotros. Y eso nos va a llevar a tomar malas decisiones, a seguir malos caminos. Entonces, dejemos de ser corruptos. No porque no ofrezcamos dinero para salvarnos de una sanción, no quiere decir que no somos corruptos. Tampoco estoy diciendo que todo el tiempo lo somos. Me refiero en cuanto a la actitud que tenemos delante de Dios, delante de la iglesia. Comencemos a dejar de hacer cosas que corrompen nuestra dignidad ante Dios. El tercer punto es el engaño, tiempos engañosos, gente engañosa. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quiénes? Los hombres malos. ¿Cómo podemos encontrar o saber quién es malo y quién no? De entrada, Dios nos dice que no hay uno solo bueno, solamente Cristo. Y Cristo nos dice solamente el Padre es bueno. Entonces, hay cierto porcentaje de maldad de nosotros, pues hemos nacido en pecado. En nuestra genética hay información que está corrompida, y eso hace que nosotros vivamos de una forma que esté corrompida delante de Dios, que esté alejada de su voluntad, y eso nos hace malos. Los engañadores irán de mal en peor. Pregunta, ¿alguna vez hemos engañado? Quizá en la escuela, para evitar entregar una tarea, que nos den más tiempo. Quizá cuando tomamos algún dulce que no nos pertenecía y engañamos y decimos que no lo hicimos. Demasiadas cosas, demasiados ejemplos. Estos irán engañando y serán engañados. Hay un dicho en lo secular que dice: el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Esto es falso. El que engaña va a seguir engañando, el que roba va a seguir robando. El que peca va a seguir pecando. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, hemos entregado toda esta maldad. Hemos decidido cambiar el rumbo de nuestra vida. Hemos decidido mirar hacia Dios. Y Dios pone a las personas correctas que nos van a influenciar para que nosotros podamos aprender y cambiar nuestra forma de vida, y en su momento comenzar a influir en la vida de otros. Estos 3 puntos es importante que los conozcamos, porque es como está nuestra sociedad actualmente. Tiempos peligrosos, corrupción y engaño. Esto es de vital importancia conocerlo, no solamente para cuidarnos de personas que son así, sino cuidar que no seamos personas así. Cuando decidimos aceptar a Cristo, se nos ha otorgado otro título, el de ser siervos. Y un siervo obedece. Un siervo es un esclavo por amor, por voluntad propia, para hacer la voluntad de Dios. Y es importante que conozcamos el medio ambiente en el que nos estamos desarrollando, para saber cómo actuar, para saber cómo trabajar, con qué tipo de gente nos estamos involucrando, para saberlos trabajar, para saber introducir la palabra de Dios en sus vidas, para saber cómo apoyarnos de la palabra, no ir a ciegas. Es importante, hermanos, y más importante, cuidar que nosotros seamos este tipo de personas. Amado hermano, en la siguiente clase veremos cómo vamos a influir ante esta sociedad, cómo podemos influir en las personas, qué podemos hacer, qué trabajo o actividades podemos realizar para que seamos influyentes, para hacer que otras personas crean en Cristo, lo acepten en sus vidas y que hagan el mismo trabajo que nosotros, así como aquellos que lo hicieron antes de nosotros. Agradezco su tiempo, esperando que Dios les esté bendiciendo. Nos vemos en el próximo video.